Milagros. Fernández estaba sentada en su oficina, en la segunda planta del centro comercial, mirando las cifras en el ordenador. Por la ventana se veían los tejados de Mendoza, y dentro del local olía a esmalte de uñas y a costosas cremas francesas. El salón de belleza, Estética Rosalinda, ocupaba un local en esquina con buenos ventanales, y Milagros aún recordaba cómo, 7 años atrás, firmaba el contrato de alquiler y entregaba con manos temblorosas el primer pago. En aquel entonces tenía 3 sillones, una manicurista y ella misma como administradora, peluquera y limpiadora, todo en uno. Ahora todo había cambiado. En el salón trabajaban 9 personas, sin contar a ella. 3 peluqueros, 2 manicuristas, una esteticista, una masajista, una recepcionista y una limpiadora que venía 2 veces por semana. Milagros ya no se pasaba todo el día delante de los espejos, ni lavaba el pelo de otras personas, ni pintaba las uñas a clientas caprichosas. Dirigía todo el mecanismo, encargaba los materiales, negociaba con los proveedores, controlaba los horarios y a veces, cuando alguno de los profesionales se ponía enfermo, lo sustituía. Abrió la hoja de ingresos del último mes y recorrió lentamente con la mirada las líneas. Cortes de pelo, tintes, extensiones, manicura, pedicura, masajes, limpiezas faciales. Las cifras sumaban una cantidad considerable. Milagros restó los gastos de salarios, alquiler, materiales, servicios públicos e impuestos. Lo que quedaba era su beneficio neto. Se recostó en el sillón y sonrió. Esteban ganaba 5 veces menos en su trabajo. Quizás incluso 6, si se tenía en cuenta la última prima que había traído a casa con tanto orgullo hacía 2 meses. Milagros no era una mujer maliciosa, pero los hechos eran los hechos. Su negocio generaba dinero, dinero de verdad, mientras que su marido seguía yendo a trabajar a una aburrida oficina de una empresa comercial y cobrando el sueldo fijo de un directivo de nivel medio. Nunca se lo había dicho en voz alta, porque sabía cómo reaccionaban los hombres ante ese tipo de cosas. Esteban ya se ponía de mal humor cuando ella le contaba los éxitos del salón. Asentía con la cabeza. Decía algo como, bien hecho, y rápidamente cambiaba de tema. Llamaron a la puerta y Rosario Infante, su mejor amiga y esteticista del salón, asomó la cabeza. Rosario trabajaba allí desde la inauguración, y Milagros confiaba en ella más que en nadie. Alta, con el pelo corto y oscuro, y una mirada penetrante, Rosario sabía leer a las personas a primera vista. Era un año mayor que Milagros. Estaba casada con un camionero y tenía 2 hijos adolescentes. ¿Has terminado de contar?, preguntó Rosario al entrar y sentarse en la silla de enfrente. Sí, ha sido un buen mes. Se te nota en la cara. Solo se tiene esa expresión de satisfacción cuando las cifras son buenas. Milagros giró el monitor para que su amiga pudiera ver la tabla. Hemos crecido un 12% en comparación con el mes pasado. Y no es temporada de bodas, ¿te imaginas? Rosario silbó. No está mal. ¿Entonces la publicidad en las redes sociales ha funcionado? Eso parece, además del boca a boca. Las clientas traen a sus amigas, y éstas traen a las suyas. Ya tenemos citas para las próximas 2 semanas. Entonces es el momento de pensar en ampliar. Rosario se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. El local de al lado queda libre dentro de un mes. Vi el anuncio. Milagros se quedó pensativa. La idea de ampliar llevaba tiempo rondándole por la cabeza. Se podría añadir otra silla de peluquería, abrir una sala separada para tratamientos corporales, quizá incluso un solarium. Pero eso requería inversiones, negociaciones con el propietario, reformas. Lo pensaré, dijo finalmente, pero ahora no. Primero quiero ahorrar un colchón de seguridad más grande. Nunca se sabe lo que puede pasar. Eres demasiado cautelosa, sonrió Rosario, pero quizá por eso te sale todo bien. Hablaron un poco más sobre cuestiones de trabajo, sobre la nueva línea de cosméticos que Rosario quería probar en su trabajo, sobre una clienta que se había quejado de alergia después del último tratamiento. Las cosas habituales del día a día. Rosario se fue a atender a su siguiente clienta, y Milagros se quedó sentada en la oficina, mirando por la ventana la Mendoza nocturna. La ciudad se iba apagando poco a poco. Las luces de las ventanas de las casas se encendían una tras otra, y pronto llegó la hora de cerrar el salón.
Milagros llegó a casa alrededor de las 9 de la noche. Esteban ya estaba allí, sentado en el sofá con el teléfono en las manos. Levantó la vista cuando ella entró, asintió con la cabeza y volvió a fijar la mirada en la pantalla. Milagros fue a la cocina, calentó la cena que había preparado por la mañana y puso la mesa. Comieron en silencio. Esteban masticaba lentamente, distraído, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. ¿Qué tal el día?, preguntó Milagros, más por cortesía que por interés real. Normal, respondió Esteban, sin levantar la vista del plato. La rutina de siempre. Ella esperó, pensando que él le preguntaría por su día, pero él permaneció en silencio. Era extraño. Esteban no solía ser una persona muy habladora, pero hoy su silencio parecía especial, tenso. He tenido un buen mes, dijo ella, decidida a romper el silencio. Han aumentado los ingresos. Bien, asintió él. Enhorabuena. Y de nuevo silencio. Milagros terminó su ración y empezó a recoger la mesa. Esteban terminó su té y de repente dijo, sin mirarla: Por cierto, hoy se ha mudado una nueva vecina al piso de enfrente. Una chica joven. Milagros se dio la vuelta desde el fregadero. ¿Sí? ¿Y los ancianos González se han mudado? Parece ser. Vi a su hijo llevarse las últimas cosas hace una semana. ¿Y quién es la chica? Esteban se encogió de hombros. No lo sé. La vi en el ascensor cuando volvía del trabajo. Es guapa, joven, educada. Milagros sintió una ligera punzada de curiosidad. Los nuevos vecinos siempre eran motivo de interés, sobre todo en su edificio, donde la mayoría de los inquilinos se conocían desde hacía años. Quizá vaya a conocerla, dijo ella. Mañana tendré la tarde libre. Como quieras. Esteban se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. Milagros lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña inquietud. Algo no estaba bien, pero no conseguía entender qué era. Al día siguiente, al volver del trabajo, sobre las 8 de la tarde, Milagros decidió cumplir su promesa. Llamó al timbre del piso de enfrente y se quedó esperando. A los pocos segundos se abrió la puerta y apareció una chica en el umbral. Lo primero que llamó la atención a Milagros fue lo joven y guapa que era su nueva vecina. Era evidente que tenía menos de 30 años, tal vez unos 25 o 27. Tenía el pelo largo y oscuro que le caía en ondas sobre los hombros. La piel era suave y morena, y los ojos grandes y castaños, con pestañas largas. Llevaba unos vaqueros cómodos y una sencilla camiseta blanca, pero incluso con esa ropa tenía un aspecto impresionante. Buenas tardes, Milagros sonrió tratando de parecer amistosa. Soy su vecina del piso de enfrente. Milagros Fernández. He decidido pasar a saludar. La chica le devolvió la sonrisa, una sonrisa abierta y de dientes blancos. Encantada de conocerte. Soy Lorena Valdés. Pasa, por favor. No, no, no quiero molestarte, dijo Milagros, haciendo un gesto con las manos. Solo quería presentarme. Si necesitas algo, dímelo. Muchas gracias, dijo Lorena, apoyándose en el marco de la puerta. Todavía no me he instalado del todo. Ayer mismo me mudé y tengo un montón de cajas. No sé cuándo voy a poder con todo esto. Siempre es un proceso largo, coincidió Milagros. ¿Trabajas cerca? Sí, en el centro comercial Álvarez, en la primera planta, en una tienda de ropa, como dependienta. Oh, conozco ese centro comercial. Mi salón de belleza está en el centro comercial Santa Elena, a 2 manzanas de aquí. ¡Qué casualidad!, exclamó Loren con alegría. Entonces somos casi compañeras de trabajo. Charlaron un par de minutos más sobre el barrio, las tiendas cercanas y los mejores sitios para comprar comida. Lorena fue amable y cordial, y Milagros decidió que su nueva vecina parecía una persona muy agradable. Quizás demasiado agradable. Demasiado joven y guapa para vivir sola en este barrio, que no es precisamente barato. Bueno, no te entretengo más, dijo Milagros finalmente. Si necesitas algo, estoy al lado. Apartamento 23. Gracias por venir. Lorena le dijo adiós con la mano. Espero que seamos buenas amigas. Milagros regresó a su apartamento y encontró a Esteban en el sofá frente al televisor. Estaba viendo un programa sobre la naturaleza, pero era evidente que su atención estaba en otra parte. He conocido a mi nueva vecina, dijo ella mientras se quitaba los zapatos. Lorena, es una chica simpática.
Trabaja como dependienta en una boutique. Ajá, asintió Esteban sin apartar la vista de la pantalla. Es muy joven. Me pregunto por qué vive sola. Normalmente, a su edad, las chicas viven con sus padres o con sus novios. No lo sé. Esteban se encogió de hombros. Quizás tenga un buen sueldo. Milagros se sentó a su lado e intentó concentrarse en el programa, pero sus pensamientos estaban lejos. Por alguna razón, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Lorena. No porque la chica le pareciera desagradable, al contrario, pero algo en ese encuentro le había dejado una vaga sensación de incomodidad. Quizás fuera por cómo Esteban se había referido a ella el día anterior. Guapa, joven, educada. Rara vez describía así a las personas. Por lo general no prestaba atención a los vecinos. Milagros miró de reojo a su marido. Él miraba la televisión, pero su rostro estaba tenso y sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el reposabrazos del sofá. Ella quiso preguntarle si todo iba bien, pero cambió de opinión. Si algo no iba bien, él mismo lo diría, tarde o temprano. Siempre había sido así, solo que ahora ella empezaba a dudar de ello. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo habitual. Milagros se levantaba a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno, que Esteban apenas comía, alegando que no tenía apetito por las mañanas, y se iba al salón. La jornada laboral comenzaba a las 9, y para entonces ya llegaban las primeras clientas. Cortes, tintes, manicuras, pedicuras, todo seguía su curso. Milagros supervisaba el trabajo de los peluqueros, tomaba pedidos de cosméticos, hablaba por teléfono con los proveedores y resolvía pequeños conflictos entre las empleadas. El miércoles vino a verla una clienta habitual, la señora Blanca, una anciana con pretensiones de aristocracia que siempre exigía un trato especial. Quería que le pintaran el cabello con un tono específico de tinte que hacía tiempo que había dejado de fabricarse. Y Milagros tuvo que pasar media hora explicándole que se podía encontrar un sustituto que quedaría exactamente igual. La señora Blanca aceptó a regañadientes, pero durante el proceso de teñido no dejó de quejarse de que antes era mejor, que la calidad ya no era la misma y que los jóvenes peluqueros no entendían lo que quería la gente de su generación. El jueves se rompió el secador de una de las sillas y Milagros tuvo que ir a una tienda de equipamiento profesional al otro lado de la ciudad, porque solo allí tenían el modelo que necesitaba. Perdió 3 horas en el viaje de ida y vuelta y volvió al salón cansada y enfadada. Rosario la recibió con una sonrisa comprensiva y le ofreció un café, que Milagros se bebió de un trago, quemándose la lengua. El viernes hubo una avalancha de clientas, porque se acercaba el fin de semana y todas querían estar guapas. El teléfono de la recepción no paraba de sonar. La recepcionista apenas daba abasto para anotar a todas las interesadas, y los peluqueros trabajaban sin descanso. Milagros se sentó en una de las sillas y estuvo cortando, tiñendo y peinando hasta la noche. Cuando el salón finalmente cerró, eran casi las 10 de la noche y ella apenas pudo llegar al coche. En casa, Esteban la recibió diciéndole que la cena se había enfriado hacía tiempo. Milagros calentó la comida en silencio en el microondas y comió de pie junto a la cocina, porque ya no tenía fuerzas para llegar hasta la mesa. Su marido estaba sentado en el salón, hojeando algo en su tableta. Apenas hablaron. Milagros se dio una ducha y se acostó, quedándose dormida al instante, nada más tocar la almohada. El sábado comenzó más tranquilo. Milagros no tenía que ir al salón de belleza. Los sábados solo trabajaba hasta el mediodía y después podía ocuparse de sus asuntos. Se levantó más tarde de lo habitual, alrededor de las 9, y descubrió que Esteban ya se había ido. En la mesa había una nota. Me he ido a ver a mi madre. Volveré por la tarde. Milagros arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Las visitas a su suegra siempre le molestaban, pero Esteban iba a ver a su madre con regularidad y era inútil discutir con él. Pasó la mañana haciendo las tareas domésticas. Lavó la ropa, limpió el polvo y aspiró las alfombras. Luego preparó la comida y se sentó frente al televisor con un plato de pasta. En la pantalla ponían una telenovela y Milagros la veía sin prestar mucha atención, más preocupada por sus propios asuntos. Pensaba en el salón, en la ampliación, en si valía la pena contratar a otra manicura o era mejor esperar. Los pensamientos fluían lentamente y con lentitud, como solía ocurrir los fines de semana, cuando por fin se podía relajar. Esteban regresó alrededor de las 7 de la tarde, cansado y callado.
Dijo que su madre le mandaba saludos, que estaba bien y que volvía a preguntar cuándo le iban a dar nietos. Milagros no dijo nada. El tema de los hijos era delicado para ambos. Lo intentaron hace unos años, pero no salió nada. Y luego, de alguna manera, dejaron de intentarlo. Milagros se sumergió en el trabajo, Esteban en su rutina, y las conversaciones sobre los hijos se fueron apagando poco a poco. La noche transcurrió tranquilamente. Cenaron, vieron las noticias y se fueron a sus cosas. Milagros leyó una revista de negocios y Esteban volvió a sentarse con el teléfono. Ella notó que él sonreía a menudo mientras miraba la pantalla y se reía varias veces. Pero no le preguntó qué le hacía tanta gracia. Probablemente algún vídeo o meme gracioso. Había tenido una época en la que podía pasar horas sentado frente al ordenador, navegando por interminables hilos. El domingo por la noche, cuando ya se disponían a acostarse, llamaron a la puerta. Milagros arqueó las cejas con sorpresa. Era raro recibir visitas a esas horas. Esteban abrió la puerta y Lorena se apareció en el umbral. Llevaba unos pantalones cortos de estar por casa y una camiseta ajustada, el pelo recogido en una coleta descuidada y una leve sonrisa de vergüenza en el rostro. Milagros, que estaba en el pasillo, no pudo evitar admirar su figura. La chica era delgada, con una cintura fina y piernas largas, y hasta en ropa de casa se veía atractiva. «Buenas noches», dijo Lorena juntando las manos con aire culpable. «Perdón por molestar tan tarde. Tengo un pequeño problema. Se ha fundido la bombilla del baño y los techos son altos. Ni siquiera con una silla alcanzo. ¿Podría ayudarme, Esteban? Tengo una bombilla nueva. Solo hay que enroscarla». Esteban dudó un segundo. Miró a Milagros, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Sería extraño negarse a ayudar a una vecina en algo tan insignificante. «Claro, ahora mismo te ayudo», dijo y se dirigió a la salida. «Será rápido, solo 5 minutos», prometió Lorena, dedicándoles a ambos una sonrisa de agradecimiento. Milagros volvió al salón y se sentó en el sofá. Cogió la revista que estaba leyendo antes, pero no podía concentrarse en el texto. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Milagros miró el reloj. 20 minutos. ¿Qué se puede hacer allí tanto tiempo? Se cambia una bombilla en 1 minuto, como mucho en 2. Se levantó y caminó por la habitación. Se acercó a la ventana y miró la calle oscura. Volvió al sofá. Volvió a mirar el reloj. 25 minutos. La irritación comenzó a invadir su pecho, mezclándose con una inquietud incomprensible. Cogió el teléfono, abrió las redes sociales, hojeó el feed, pero no recordó nada de lo que vio. 30 minutos. Milagros ya se disponía a ir a la puerta para asomarse al pasillo cuando oyó el familiar sonido de unas llaves. Esteban entró en el apartamento con su expresión habitual, tranquila, pero con un ligero rubor en las mejillas. «¿Por qué has tardado tanto?», preguntó Milagros, esforzándose por mantener la voz firme. «No solo era la bombilla, el grifo de la cocina goteaba, así que lo arreglé. Y ella me pidió que colgara una estantería mientras estaba allí. Así que la ayudé. ¿40 minutos para eso?». Esteban se encogió de hombros y se dirigió al dormitorio. «Sí, la estantería pesaba mucho, me costó bastante». Milagros lo siguió con la mirada. Algo en su explicación sonaba verosímil, pero al mismo tiempo le inquietaba. Quizás era por la facilidad con la que lo había dicho, como si tuviera la respuesta preparada de antemano. O quizás era ella la que estaba pensando demasiado. Se acostó, pero le costó conciliar el sueño. Milagros daba vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de Esteban a su lado. Él se había dormido casi de inmediato, lo que también era extraño. Por lo general, después de cualquier trabajo físico, tardaba mucho en calmarse y contaba cómo había reparado o instalado algo. Pero ahora simplemente se había acostado y se había quedado dormido. Por la mañana, Milagros se despertó con la cabeza pesada y de mal humor. Esteban ya se estaba preparando para ir al trabajo y ella le preparó el café de forma mecánica. Él se lo bebió de pie, comió rápidamente un sándwich y se marchó. Milagros se quedó sola en la cocina, mirando por la ventana el cielo gris de la mañana. El día en el trabajo se hacía lento. Los clientes iban y venían, los peluqueros cortaban y pintaban, el teléfono sonaba, pero Milagros se sentía ajena a todo aquello. Sus pensamientos volvían constantemente a la noche anterior.
a Lorena con sus pantalones cortos, a Esteban que regresó 40 minutos después con las mejillas sonrojadas. Al día siguiente, martes, Milagros regresó a casa antes de lo habitual, alrededor de las 6 de la tarde. Subió en el ascensor hasta su piso y al salir al pasillo vio a Esteban. Estaba junto al ascensor hablando con Lorena. Estaban muy cerca el uno del otro, demasiado cerca para una simple charla entre vecinos. Lorena decía algo sonriendo, y Esteban la escuchaba, inclinando la cabeza y sonriendo también. Milagros se quedó paralizada junto a la puerta del ascensor. Aún no la habían visto. Vio cómo Lorena tocaba la mano de Esteban, ligeramente, fugazmente, pero fue un contacto. Esteban no se apartó. Siguió de pie sonriendo. «Hola», dijo Milagros en voz alta al salir del ascensor. Ambos se sobresaltaron y se volvieron. Lorena dio un paso atrás y Esteban se enderezó. «Ah, hola, cariño», dijo él con una voz demasiado alegre. «Hoy llegas temprano». «Sí, he dejado salir a las niñas antes». Había pocos clientes. Milagros se acercó, mirando a Lorena con aire evaluador. La chica tenía un aspecto impecable. Llevaba un vestido ligero, el pelo suelto y un maquillaje cuidado. Era evidente que iba a algún sitio y no estaba simplemente merodeando por el vestíbulo. «Hola, Milagros», Lorena sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Justo le estaba dando las gracias a Esteban por su ayuda el domingo. Me echó un gran cable con esa estantería. «No hay de qué». Esteban ya se dirigía hacia la puerta de su apartamento. «Siempre estoy dispuesto a ayudar a los vecinos». Milagros lo siguió en silencio. Dentro del apartamento, se quitó los zapatos, colgó el bolso y se dirigió a la cocina. Esteban ya estaba sentado en la sala de estar, cambiando de canal en la televisión. «¿De qué hablaban?», preguntó ella tratando de que la pregunta sonara casual. «De nada en particular. Ella me contaba cosas del trabajo. Se quejaba de su jefa. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí?». Esteban apartó la vista del televisor y la miró. «5 minutos, tal vez». «¿Por qué?». «Por nada. Solo preguntaba». Volvió a la cocina y empezó a preparar la cena, pero le temblaban las manos mientras cortaba las verduras. Algo no estaba bien. Esa sensación no la abandonaba. Quizás estaba preocupando demasiado. Quizás solo estaban hablando del trabajo. Pero entonces, ¿por qué Loren le había tocado la mano? ¿Y por qué Esteban no se apartó? El miércoles por la mañana, Milagros salió del apartamento 10 minutos antes de lo habitual. Bajó las escaleras y fingió revisar el buzón, aunque normalmente era Esteban quien recogía el correo. Unos minutos más tarde, se abrieron las puertas del ascensor y salieron Esteban y Lorena. Juntos. Ellos también se dirigieron a los buzones. Lorena decía algo y Esteban asentía, escuchando atentamente. Estaban uno al lado del otro, hombro con hombro, y Milagros vio claramente que sus manos casi se tocaban. Casi, pero no del todo. Como si mantuvieran conscientemente la distancia, pero esa distancia era mínima. «Buenos días», dijo Milagros, enderezándose desde su buzón. Esteban se dio la vuelta y en su rostro se reflejó algo parecido a irritación, que rápidamente ocultó tras una sonrisa de cortesía. «Buenos días. ¿Por qué tan temprano?» «Quería llegar temprano al salón. Tengo mucho que hacer». Lorena le hizo un gesto amistoso con la cabeza y abrió su casillero. Milagros siguió con la mirada la curva de su espalda, sus piernas esbeltas enfundadas en unos vaqueros ajustados, su brillante cabello. Luego miró a Esteban. Él también miraba a Lorena, y su mirada era suave, interesada. Milagros salió del edificio primero, sin esperar a su marido. Se sentó en el coche y apretó con fuerza el volante. El corazón le latía con fuerza en el pecho y tenía un nudo en la garganta. Arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. En la peluquería trabajaba de forma automática. Saludaba a las clientas, comprobaba la agenda, respondía a las llamadas, pero sus pensamientos estaban lejos. A la hora de comer, no pudo aguantar más y llamó a Rosario a su despacho. Su amiga entró, secándose las manos con una servilleta, y frunció el ceño al ver la cara de Milagros. «¿Qué pasa?». Milagros se quedó callada, buscando las palabras adecuadas, y luego exhaló. «Parece que Esteban tiene a alguien». Rosario se sentó en el borde de la mesa. «¿Por qué piensas eso?». Y Milagros se lo contó. Sobre Lorena, que se había mudado al piso de enfrente. Sobre cómo Esteban había estado 40 minutos cambiándole una bombilla. Sobre sus conversaciones en el portal.
sobre cómo se habían acercado demasiado el uno al otro, sobre el roce de la mano de Lorena, sobre cómo habían subido juntos en el ascensor por la mañana. Rosario escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. Cuando Milagros terminó, su amiga se quedó callada durante un largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. «Quizás estás exagerando», dijo finalmente. «A veces los hombres simplemente ayudan a sus vecinos y hablan. Es normal. Pero tú no has visto cómo la mira». Milagros se frotó la cara con las manos. «Rosario, no soy tonta. Sé cómo miran los hombres a las mujeres que les interesan. Y él la mira así. ¿Has hablado con él?» «Lo he intentado. Anoche le pregunté de qué habían hablado en el portal. Él se encogió de hombros y dijo que nada importante». Rosario sacudió la cabeza pensativamente. «Escucha, no quiero asustarte, pero tampoco voy a darte falsas esperanzas. Si tu intuición te dice que algo no está bien, normalmente es así. Las mujeres sienten estas cosas. Pero tal vez aún no haya pasado nada. Quizás solo estén hablando y él solo la esté ayudando como vecino. Quizás ya haya pasado», dijo Milagros en voz baja. «Quizás, pero no puedes saberlo con certeza hasta que tengas pruebas». «¿Y qué hago? Lo vigilo. ¿Reviso su teléfono?». Rosario negó con la cabeza. «No caigas tan bajo. Solo sé más atenta. Observa, escucha. Si realmente hay algo, tarde o temprano lo descubrirás. La gente no puede ocultar esas cosas durante mucho tiempo. Siempre cometen errores. Dejan rastros». Milagros asintió con la cabeza, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más grande. No quería llorar, no quería mostrar debilidad, ni siquiera ante su mejor amiga. Pero las lágrimas ya se le subían a los ojos y parpadeaba con fuerza para contenerlas. «He trabajado tanto», susurró. «He puesto tanto esfuerzo en este salón, en nuestra casa, en nuestra vida. Y él simplemente se ha buscado a una joven guapa que vive enfrente». «Milagros, no sabes lo que está pasando realmente». Rosario le puso la mano en el hombro. «No saques conclusiones precipitadas. Quizás no haya nada y solo estés cansada y te lo imagines todo». Milagros quería creerlo, mucho. Pero algo dentro de ella, una voz oscura, le decía que Rosario se equivocaba, que sus sospechas eran ciertas, que Esteban la estaba engañando con la joven vecina que vivía a solo unos metros de su puerta. Por la noche, volvió a casa después de las 10. Esteban estaba sentado en el sofá viendo el fútbol. Milagros pasó junto a él hacia la cocina, calentó las sobras y comió de pie junto a la ventana. Luego se duchó y se acostó, dándole la espalda a su marido. Él no le preguntó cómo le había ido el día. No se interesó por su silencio. Simplemente se acostó a su lado y al cabo de unos minutos empezó a roncar. Milagros yacía con los ojos abiertos, mirando a la oscuridad, y pensaba que su vida, tan estable y predecible, estaba empezando a desmoronarse. Y aún no sabía cómo detenerlo. El jueves comenzó como de costumbre. Milagros se despertó con el sonido del despertador, se obligó a levantarse con dificultad y se arrastró hasta la ducha. Esteban ya estaba en la cocina, tomando café y leyendo las noticias en su tableta. Intercambiaron un formal «buenos días» y se dispusieron a realizar sus tareas matutinas. Milagros se vistió, se maquilló rápidamente y salió del apartamento 5 minutos antes que su marido, como había hecho los últimos días. Llamó al ascensor y se quedó esperando a que subiera. La puerta del ascensor se abrió, pero no había nadie dentro. Milagros ya se disponía a entrar cuando oyó una voz detrás de ella. «Milagros, un momento. ¿Puedes?». Se dio la vuelta. Se acercaba Catalina Ortega, la vecina del quinto piso, una mujer corpulenta de 48 años con el pelo corto y un rostro bondadoso, aunque ahora preocupado. Catalina llevaba mucho tiempo viviendo en el edificio, desde antes de que Milagros y Esteban se mudaran allí. Se saludaban cuando se encontraban. A veces intercambiaban unas palabras sobre el tiempo o los problemas con la empresa gestora, pero no tenían mucha relación. «Buenos días, Catalina». Milagros sujetó la puerta del ascensor. «¿Ha pasado algo?». Catalina se acercó, miró a su alrededor, como si estuviera comprobando que no hubiera nadie cerca, y bajó la voz. «Escucha, no sé si debería decir esto, pero me gustaría que me lo dijeran si me afectara a mí». Milagros sintió un escalofrío. Soltó la puerta del ascensor y éste se fue hacia abajo sin ella. «¿De qué hablas?».
Catalina cambiaba nerviosamente el peso de un pie a otro. Anteayer por la noche, martes, volvía de la tienda. Era tarde, sobre las 10. Entré en el portal y vi... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Milagros, vi a tu marido con esa chica, con Lorena, la que vive enfrente de vosotros. Milagros sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Se apoyó con la mano en la pared. ¿Y qué visteis? Se estaban abrazando. Catalina bajó la mirada. Estaban junto a la escalera, entre el segundo y el tercer piso. Primero oí voces, risas. Subí al rellano y los vi. Él la abrazaba por la cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro. Cuando oyeron mis pasos, se separaron rápidamente, pero yo lo vi todo. Milagros se quedó en silencio. Las palabras se le atascaron en la garganta, impidiéndole hablar. Catalina continuó. Tu marido fingió que solo estaban hablando. Me saludó y se fue rápidamente a su habitación. Y la chica se quedó allí de pie, sonriendo como si nada hubiera pasado. Catalina puso la mano sobre el hombro de Milagros. Lo siento mucho. Lo he estado pensando durante 2 días, sin saber si decírtelo o no. Pero decidí que debía hacerlo. Las mujeres debemos apoyarnos unas a otras. Gracias, dijo Milagros con voz ronca. Gracias por decírmelo. Catalina asintió con la cabeza. La miró con simpatía y se dirigió a su apartamento. Milagros se quedó parada en el pasillo, mirando al vacío. A su alrededor parecía haberse formado un vacío en el que no había sonidos, solo un silencio ensordecedor. Luego llamó mecánicamente al ascensor. Bajó, llegó al coche y se puso al volante. Milagros no recordaba cómo había llegado al salón. Sus manos giraban el volante, sus pies pisaban los pedales, pero su mente estaba en otra parte. Ante sus ojos se repetía la misma imagen. Esteban abrazando a Lorena y ella apoyando la cabeza en su hombro. Íntimo, tierno, como 2 enamorados. En la oficina, Milagros se dirigió directamente a su despacho, sin saludar a la chica de la recepción. Se sentó a la mesa y se quedó mirando la pantalla del ordenador. La pantalla estaba apagada y reflejaba su propio rostro, pálido, con los ojos apagados. Encendió el ordenador, pero no se atrevía a abrir ningún programa. Sus dedos permanecían inmóviles sobre el teclado. Llamaron a la puerta y entró Rosario. Enseguida se dio cuenta del estado de su amiga y cerró la puerta tras de sí. ¿Qué ha pasado? Milagros levantó la vista hacia ella y Rosario lo entendió todo sin necesidad de palabras. Se acercó, se sentó en el borde de la mesa y tomó a Milagros de la mano. Cuéntame. Y Milagros le contó. Sobre Catalina, sobre lo que había visto el martes por la noche, sobre el abrazo en el portal. Su voz temblaba, pero se contuvo y no dejó que las lágrimas brotaran. Lloraría más tarde, cuando se quedara sola. Ahora solo tenía que superar ese día. «¡Cabrón!», dijo Rosario en voz baja. «¡Maldito cabrón!». Milagros asintió. No había palabras. Solo había dolor, sordo y pesado, que se asentaba en algún lugar cerca del plexo solar, y rabia, ardiente, que poco a poco se encendía en su interior. ¿Hablarás con él? No lo sé. Probablemente, pero ahora no. Primero tengo que calmarme. Rosario le apretó la mano. Si necesitas irte a algún sitio, pasar la noche fuera de casa, ven a mi casa. A cualquier hora. Gracias. El resto del día transcurrió como en una neblina. Milagros se sentó en su despacho. Salía de vez en cuando al salón para comprobar el trabajo de los peluqueros, pero lo hacía de forma automática. Las clientas iban y venían, el teléfono sonaba, la vida del salón seguía su curso, pero ella se sentía ajena a todo aquello, como si estuviera mirando lo que sucedía a través de un cristal empañado. Por la noche, volvió a casa sobre las 8. Esteban aún no había llegado del trabajo, y Milagros se alegró de ello. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Se duchó, se puso ropa cómoda y se sentó en la cocina con una taza de té. Pero el té se enfrió y ella no dio ni un sorbo. Simplemente se quedó sentada mirando a la pared. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo sobresaltarse. Esteban entró en el apartamento tarareando algo. Estaba de buen humor y, por alguna razón, eso enfureció a Milagros más que nada. Él la engañaba, le mentía a la cara y luego volvía a casa con una sonrisa y una canción en los labios. «Hola», dijo Esteban asomándose a la cocina.
¿Ya cenaste? No, no tengo hambre. Se acercó al refrigerador, sacó un recipiente con las sobras de la cena de ayer y lo puso a calentar en el microondas. Hoy tuve un buen día, dijo mientras sacaba un plato. Mis jefes me felicitaron por el último informe trimestral. Quizás incluso me den una bonificación. Milagros se quedó callada. Esteban sacó la comida del microondas. Se sentó frente a ella a la mesa y empezó a comer. Solo entonces se fijó por fin en su rostro. ¿Por qué estás tan triste? ¿Ha pasado algo en el trabajo? Todo va bien en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Milagros quería preguntárselo en ese mismo momento. Quería contarle todo lo que había averiguado de Catalina. Pero en ese momento llamaron a la puerta. Esteban levantó las cejas con sorpresa. Se levantó y fue a abrir. Milagros oyó su voz en el vestíbulo. «Mamá, ¿no avisaste que venías?» Y la voz familiar de su suegra. «¿Tengo que avisar para visitar a mi propio hijo?» Beatriz Fernández apareció en la puerta de la cocina, una mujer alta y delgada con el pelo canoso recogido en un moño severo. Tenía 63 años, pero parecía mayor. Profundas arrugas surcaban su rostro y sus labios formaban una delgada línea de desaprobación que Milagros conocía muy bien. Su suegra nunca la había querido, la consideraba insuficiente para su único hijo, y no lo ocultaba. «Buenas tardes, Beatriz». Milagros se obligó a sonreír. «Milagros», la suegra asintió con la cabeza, mirándola con aire evaluador. «Pareces cansada. Mucho trabajo. Siempre estás con ese trabajo». Beatriz se dirigió a la cocina y se sentó en la silla que había dejado libre Esteban, llevando su plato al fregadero. «Esteban, prepárame un té». El hijo obedeció y puso la tetera al fuego. Milagros observaba la escena y sentía cómo la irritación crecía por segundos. Lo último que quería en ese momento era ver a su suegra. Pero no podía rechazar su visita, porque Beatriz se enfadaría durante un mes. «Hace mucho que no te veo», dijo Beatriz mientras tomaba la taza de manos de su hijo y daba un sorbo. «Esteban viene a verme regularmente, pero tú siempre estás trabajando. Tengo un salón de belleza, no puedo dejarlo. Puedes si quieres. Tienes 9 empleados, como tú misma me dijiste. Se las arreglarán sin ti un par de días». Milagros guardó silencio. Discutir con Beatriz era inútil. Ella siempre se mantenía firme en su opinión. Esteban se sentó junto a su madre y también bebió té, tratando de no mirar a su esposa. Beatriz miró alrededor de la cocina, encontró polvo en el alféizar de la ventana y frunció el ceño. «También hay que pasar más tiempo en casa. Mira, no hay tiempo para limpiar. Limpié el sábado», dijo Milagros con voz tranquila. «No lo parece». Se produjo una pausa incómoda. Esteban miraba su taza, su suegra sorbía el té y Milagros apretaba los puños bajo la mesa, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Beatriz dejó la taza sobre la mesa y se recostó en el respaldo de la silla. «Sabes, Milagros, un hombre necesita atención. Trabaja todo el día, llega a casa, ¿y dónde está su mujer? En el trabajo. Cena solo, ve la televisión solo, se acuesta solo». «Mamá», intentó intervenir Esteban, pero Beatriz lo detuvo con un gesto. «Cállate, estoy hablando», volvió a mirar a Milagros. «Te lo digo como madre, una mujer debe pensar primero en su marido. Si no, él encontrará a otra que piense en él». Milagros sintió que se le subían los colores a la cara. ¿Acaso Beatriz lo sabía? ¿O simplemente había dado en el clavo por casualidad? Y además, continuó la suegra sin darse cuenta de la reacción de su nuera, «a tu edad, las mujeres deben esforzarse más. Tienes 34 años, Milagros. Ya no eres una niña. Te salen arrugas, tu figura se desvanece. Los hombres a esta edad aún están en la flor de la vida, pero las mujeres comienzan a envejecer. Y si no te esfuerzas, él encontrará a alguien más joven. Es la naturaleza». «Mamá, basta». Esteban intentó detenerla de nuevo, pero Beatriz no le hizo caso. «He visto cómo sucede. ¿Cuántas mujeres conocidas han sido abandonadas por sus maridos por mujeres más jóvenes? Todas pensaban que sus familias eran sólidas, que sus maridos las amaban. Y luego de repente, él se va con una mujer de 25 años. Y luego esas mujeres se quedan solas, llorando y lamentándose de no haberlo intentado más». Milagros se levantó de la mesa. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza en la garganta.
Miró a su suegra y había tanta furia en sus ojos que Beatriz se cayó a mitad de la frase. «Vete», dijo Milagros en voz baja. «¿Qué? He dicho que te vayas de mi casa, ahora mismo». Beatriz se puso de pie de un salto con el rostro enrojecido. «¿Cómo te atreves a hablarme así?» «Me atrevo». La voz de Milagros se hacía más fuerte con cada palabra. «Esta es mi casa, mi apartamento, que pago con mi dinero. Y no tengo por qué escuchar a una vieja bruja que me da lecciones de vida». «¡Milagros!», exclamó Esteban, pero ella no le hizo caso. «¿Vienes aquí y me dices lo que tengo que hacer? ¿Que tengo que esforzarme más? ¿Que me estoy haciendo vieja?». Milagros se acercó a su suegra. «Trabajo 12 horas al día. He creado un negocio exitoso. Gano 5 veces más que tu preciado hijito. Y no necesito tus consejos sobre cómo retener a un hombre. Eres una desagradecida». Beatriz cogió su bolso de la silla. «Intenté ayudarte y tú...». «¿Ayudarme?». Milagros se echó a reír y su risa era histérica. «Siempre me has odiado. Desde el primer día que Esteban me trajo a tu casa. No era lo suficientemente buena para tu niño, ¿verdad? Pues te tengo una noticia. Tu chico no puede mantenerse solo». «Milagros, para allá». Esteban intentó interponerse entre ellas, pero Milagros lo empujó. «¡Lárgate!», le gritó a su suegra directamente a la cara. «Fuera de mi casa y no vuelvas nunca más». Beatriz se quedó allí, respirando con dificultad, mirando a su nuera con odio. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Esteban corrió tras ella, tratando de decir algo, pero su madre no le escuchó. Milagros oyó cómo se cerraba la puerta de entrada, luego silencio, y después los pasos de su marido volviendo a la cocina. Entró con el rostro pálido y los labios apretados. «¿Te has vuelto loca? ¿Cómo has podido hablarle así a mi madre?». «Muy fácil». Milagros apoyó las manos en la mesa. Se merecía cada palabra. «Es una anciana. Solo intentaba ayudar». «¿Ayudar?». Milagros levantó la cabeza y lo miró. «Me dijo que me estaba haciendo vieja, que encontrarías a alguien más joven si yo no me esforzaba, que los hombres abandonan a sus esposas por mujeres de 25 años». Esteban apartó la mirada. «Solo se preocupa por nosotros». «¿Sí?». Milagros dio un paso hacia él. «¿Y si sabe algo? ¿Quizás le has contado lo de tu nueva novia?». Se hizo el silencio. Esteban finalmente levantó la vista, y en sus ojos se reflejaba algo parecido al miedo. «¿De qué estás hablando?». «Sabes perfectamente de lo que estoy hablando». Milagros cruzó los brazos sobre el pecho. «Lorena, tu joven y guapa vecina». «Milagros, no hay nada entre Lorena y yo». «No me mientas». «No te miento». «Catalina os vio», exhaló Milagros. «El martes por la noche, en el portal. Os vio abrazados». El rostro de Esteban se puso aún más pálido. Abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. «Eso no fue lo que tú piensas». «¿Qué fue lo que no fue lo que tú piensas?». «Solo estábamos hablando y ella estaba triste. Me contaba sus problemas. Yo solo la abracé, como amiga, para consolarla. Nada más». «De manera amistosa», repitió Milagros. «Le cambiaste una bombilla durante 40 minutos. Hablas con ella todos los días en el portal. La abrazas. ¿Y todo eso es de manera amistosa?». «Sí». Esteban alzó la voz. «¿Por qué no lo entiendes? Solo estoy ayudando a una vecina. Está sola, no tiene a nadie aquí. Y yo solo... ¿Te acuestas con ella?». La pregunta sonó brusca, clara. Esteban se quedó paralizado, mirando a su esposa con los ojos muy abiertos. «¿Qué?», le pregunté. «¿Te acuestas con ella?». Milagros se acercó mucho. «¿Sí o no?». «No, por Dios, Milagros, no. Te lo juro, no hay nada entre nosotros. No nos acostamos juntos, solo somos vecinos, solo amigos». «No te creo». «Pues es tu problema». Esteban se dio la vuelta y dio un puñetazo a la pared. «Te estoy diciendo la verdad y no me crees. Te has vuelto loca de celos. Ves traiciones donde no las hay. ¿Y los abrazos? ¿También me los he inventado?». «Ya te lo he explicado». Ella lloraba y me contaba que su exnovio la trataba mal. Solo la abracé, como abrazaría a cualquier persona que estuviera triste. «Mientes». «No miento». Esteban se agarró del pelo. «Milagros, escúchate. Te estás volviendo paranoica. Me vigilas, sospechas de cosas que no existen. Quizás deberías ir al psicólogo».
Milagros sintió que algo se rompía dentro de ella. Él no solo lo negaba, la acusaba. Decía que estaba loca, que se inventaba problemas. Eso es lo que siempre hacen los infieles, echar la culpa a la víctima. Sal de la cocina, dijo ella en voz baja. Milagros. Vete. No quiero verte. Esteban se quedó un segundo más. Luego se dio la vuelta y se marchó. Milagros oyó cómo pasaba al dormitorio y cerraba la puerta de un portazo. Se quedó sola en la cocina, mirando por la ventana a la calle oscura. Se sentía vacía por dentro, simplemente vacía. No sabía cuánto tiempo había estado allí, quizás 5 minutos, quizás media hora. Luego se dirigió lentamente al baño, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Beatriz tenía razón en una cosa. Parecía cansada. Ojeras, piel pálida, primeras arrugas en los labios. 34 años. Alguna vez había sido hermosa, muy hermosa. Esteban se lo decía constantemente en los primeros años de su matrimonio, y luego dejó de hacerlo. ¿Cuándo exactamente? Milagros no podía recordarlo. Salió del baño y se dirigió al salón. Esteban no salió del dormitorio. Milagros se tumbó en el sofá, se cubrió con una manta y cerró los ojos. No podía dormir. Solo había oscuridad tras sus párpados y pensamientos que daban vueltas como una bandada de cuervos. Él miente. Ella lo sabía. Lo sentía con cada célula de su cuerpo. Catalina no podía equivocarse. Los abrazos entre un hombre y una mujer que no tienen una relación son diferentes. Y lo que describió la vecina era íntimo, cercano. Milagros yacía en la oscuridad y pensaba en que su matrimonio se estaba desmoronando, que el hombre con el que había vivido tantos años la había traicionado, que ya no podía confiar en él, y que lo único que le esperaba era dolor, humillación y la destrucción de todo lo que habían construido juntos. No lloraba. Las lágrimas se le habían acabado por la tarde, en la peluquería, cuando se sentó en el despacho después de hablar con Rosario. Ahora solo había vacío y frío. Después de aquella noche, Milagros y Esteban casi no se hablaban. Él dormía en el dormitorio y ella en el sofá del salón. Por la mañana se iban cada uno a lo suyo sin siquiera mirarse. Esteban se iba a trabajar primero y Milagros 10 minutos después. Por las tardes ella llegaba tarde, cuando él ya estaba en casa, y se iba directamente al baño, y luego se acostaba en el sofá. Vivían en el mismo apartamento como dos extraños, unidos solo por la dirección que figuraba en los sobres. Milagros no sabía qué hacer. ¿Divorciarse? Pero para eso necesitaba fuerzas que no tenía. ¿Seguir viviendo así? También le parecía imposible. Se quedó en un limbo, incapaz de tomar una decisión, y simplemente se dejó llevar por la corriente, realizando día tras día las mismas tareas de siempre. El trabajo se convirtió en su refugio. En el salón podía dejar de pensar en su casa, en su marido, en Lorena. Aquí había clientas, estilistas, problemas que resolver, dinero que contar. Aquí la vida tenía sentido y estructura. El viernes fue un día normal. Milagros llegó al salón a las 9 de la mañana, revisó la agenda del día y vio que estaba llena. Bien, cuanto menos tiempo tuviera para pensar, mejor. Pasó la mañana revisando documentos, hablando con el proveedor de una nueva línea de cosméticos, resolviendo una disputa entre dos manicuristas que no se ponían de acuerdo sobre cómo repartirse la pausa para comer. A las 12:30 Rosario entró en su oficina. ¿Tienes un momento? Claro, pasa. Rosario cerró la puerta tras de sí y se sentó frente a ella. ¿Cómo estás? Aún no me has contado qué pasó después de esa conversación con Esteban. Milagros se encogió de hombros. No pasó nada, lo niega todo. Dice que soy paranoica y que me invento problemas. Lo típico, dijo Rosario con una mueca. ¿Y tú le crees? No. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, dijo Milagros frotándose la cara con las manos. Sinceramente, Rosario, no lo sé. Necesito tiempo para pensar. Su amiga asintió, pero era evidente que quería decir algo más. Milagros levantó las cejas. ¿Qué? Nada. Solo que si necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Lo sé. Gracias. Rosario se fue con su clienta y Milagros volvió a sus documentos. Hacia las 2 de la tarde, el salón estaba un poco más tranquilo, ya que la mayoría de las clientas venían por la mañana o después de las 4 de la tarde.
Milagros aprovechó para salir a la sala y ver cómo iban las cosas. En la primera silla trabajaba Indira, una joven peluquera que había llegado hacía 6 meses. Estaba cortando el pelo a una señora mayor, recortando cuidadosamente sus canas. En la segunda silla, Gabriela estaba tiñendo a una clienta de rubio, aplicando cuidadosamente el tinte en cada mechón. La tercera silla estaba libre. La siguiente cita era dentro de media hora. En la zona de manicura, las dos manicuristas estaban ocupadas, inclinadas sobre las manos de las clientas. Milagros recorrió la sala, recogió una servilleta que se había caído de la mesa y limpió el espejo, en el que había visto una mancha. La chica de la recepción hablaba por teléfono, anotando una cita para la semana siguiente. Todo seguía su curso, de forma mesurada y tranquila. Y entonces la puerta del salón se abrió con tanta fuerza que sonó la campana sobre el marco. Loren entró en el salón. Milagros se quedó paralizada, con la servilleta en la mano. Lorena vestía un vestido rojo corto, zapatos de tacón alto, el pelo suelto y ondulado. Llevaba un maquillaje llamativo y los labios pintados de rojo. Parecía que iba a una cita y tenía una sonrisa triunfante en el rostro. Lorena echó un vistazo al salón, encontró a Milagros con la mirada y se dirigió directamente hacia ella. Las clientas dejaron de leer las revistas y los peluqueros se quedaron quietos con los peines y los cepillos en las manos. Se hizo el silencio, solo roto por la suave música que salía de los altavoces. «Ahí estás», dijo Lorena, deteniéndose a 1 metro de Milagros, con las manos en las caderas. Su voz era alta, sonora, deliberadamente alegre. «Hola, vecina». Milagros no respondió. Simplemente se quedó allí de pie, mirando a Lorena, sintiendo cómo una ola de fría ira la invadía por dentro. «¿Por qué no dices nada?». Lorena se rió, y su risa era provocadora. «¿No te alegras de verme? Yo sí que me alegro. He decidido pasarme por tu salón para ver dónde trabajas». «¿Qué quieres?», preguntó Milagros con voz tranquila. «¿Qué quiero?». Lorena se volvió hacia los demás clientes del salón, como si estuviera hablando ante un público. «Quiero estar guapa. Necesito un corte de pelo, un peinado, maquillaje. Lo mejor de lo mejor. ¿Sabes para qué?». Milagros se quedó callada. Lorena dio un paso más cerca y en sus ojos brillaban destellos maliciosos. «¡Hora de trabajar!», dijo en voz alta, señalando con el dedo a Milagros. «Necesito estar guapa, porque tu marido disfrutará de mis besos esta noche». El salón se quedó tan silencioso que se podía oír el goteo del grifo del cuarto de servicio. Las clientas se quedaron boquiabiertas y los peluqueros no se atrevían a moverse. La chica de la recepción dejó caer el bolígrafo, que rodó por la mesa con un suave golpeteo. Lorena se rió, satisfecha con el efecto producido. Se volvió hacia Milagros, con el rostro radiante de alegría. «¿Me has oído? ¿O quieres que te lo repita? Tu maridito, Esteban, me espera esta noche. Quedamos en vernos cuando estuvieras aquí, en tu saloncito. Es tan simpático, tan atento, y en la cama, por cierto, está muy bien». Milagros la miraba y sentía cómo la ira le invadía cada célula del cuerpo, pero por fuera se mantenía tranquila. Su rostro era impasible, como una máscara. Dejó la servilleta sobre la mesa y se acercó lentamente a Lorena. «¿Entonces necesitas los servicios del salón?». Lorena se quedó desconcertada por un segundo, claramente esperando otra reacción. «¿Qué? ¿Quieres un corte de pelo, un peinado, maquillaje? Son servicios del salón». «¿He entendido bien?». «Sí». Lorena entrecerró los ojos, tratando de entender a dónde quería llegar Milagros. «Sí». «Bien». Milagros sonrió fríamente. «Siéntate en esta silla», señaló la tercera silla libre. «Espera 5 minutos. El peluquero estará libre enseguida y te atenderá». Lorena se quedó pensativa. Era evidente que había venido allí para montar un escándalo, humillar a Milagros en público y disfrutar de sus lágrimas y gritos. Pero, en lugar de eso, recibió una amable invitación para sentarse y esperar. ¿Tú me atenderás?», preguntó con desconfianza. «Por supuesto, somos un salón profesional. No rechazamos a los clientes». Lorena se acercó lentamente a la silla y se sentó, sin apartar su mirada sospechosa de Milagros. Las demás clientas se miraron entre sí. Los estilistas volvieron a trabajar con incertidumbre, pero el ambiente en el salón seguía siendo tenso.
Milagros se acercó a la recepción. Marta, atiende a esta clienta dentro de 5 minutos. Ofrécele una revista y agua. De acuerdo, balbuceó la chica, aún sin recuperarse del shock. Milagros se dirigió a su despacho, cerró la puerta y se apoyó en la mesa. Le temblaban las manos y respiraba con dificultad. Cerró los ojos, contó hasta 10 y se obligó a calmarse. Luego sacó el teléfono y buscó el número del servicio de seguridad del centro comercial. Los guardias se encargaban de la seguridad de todo el edificio, vigilaban el orden, echaban a los visitantes borrachos y violentos y separaban las peleas. Milagros había recurrido a ellos varias veces para cuestiones menores y sabía que, a cambio de una tarifa adecuada, estaban dispuestos a prestar diversos servicios. Servicio de seguridad del Centro Comercial Santa Elena, le escucho, respondió una voz masculina. Buenos días, soy Milagros Fernández, propietaria del Salón Estética Rosalinda, en la segunda planta. Sí, señora Fernández. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito la ayuda de 2 guardias de seguridad. Urgente. Ahora mismo. ¿Ha pasado algo? Tengo una clienta problemática en el salón. Necesito que la saquen del local. Entendido. Enviaré a alguien. Milagros colgó el teléfono y abrió el cajón superior de la mesa, donde guardaba dinero en efectivo para emergencias. Sacó un fajo de billetes sin contarlos. Luego salió de la oficina y bajó las escaleras hasta la primera planta, a la entrada del centro comercial. 3 minutos después se le acercaron 2 guardias de seguridad. Uno era alto y de hombros anchos, de unos 40 años, con el pelo corto y la mandíbula cuadrada. El segundo era más joven, de unos 30 años, delgado y musculoso. Ambos llevaban camisas negras de uniforme con el logotipo de la empresa de seguridad. ¿Señora Fernández?, preguntó el mayor. Sí, gracias por venir tan rápido. Los llevó a un lado, lejos de la gente que pasaba. Tengo una petición inusual para ustedes. Los guardias se miraron, pero guardaron silencio, esperando a que continuara. Hay una mujer sentada en mi salón. Es joven y lleva un vestido rojo. Necesito que la saquen del salón. ¿Está alterada? ¿Amenaza a alguien?, preguntó el más joven. No, pero me ha insultado en público, y quiero que se vaya. El guardia mayor asintió. Podemos acompañarla hasta la salida. No, dijo Milagros sacando un fajo de billetes. Quiero más. ¿Saben cómo está la calle ahora? Los guardias volvieron a mirarse. El mayor miró por la ventana del centro comercial. Afuera llovía. No era una lluvia normal, era un aguacero. El agua golpeaba los cristales, convirtiendo la calle en un torrente gris continuo. En la acera se habían formado enormes charcos, algunos del tamaño de una pequeña piscina. Está lloviendo, constató el mayor. Un aguacero, corrigió Milagros. Y hay enormes charcos, especialmente a la derecha de la salida, junto al aparcamiento. Le entregó el dinero a los guardias de seguridad. Estos miraron la cantidad y sus ojos se agrandaron. Era más de lo que ganaban en una semana. Quiero que saquen a esta mujer del salón, la lleven por el centro comercial y, en la calle... Milagros hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La cojan por las manos y las piernas y la tiren al charco más grande. Con fuerza. Hubo una pausa. Los guardias la miraron, tratando de entender si estaba bromeando. Pero Milagros tenía el rostro serio y el dinero en su mano era muy real. ¿Habla en serio?, preguntó el más joven. Por supuesto. Esa mujer se acuesta con mi marido. Vino a mi salón y lo anunció públicamente delante de mis clientas. Dijo que mi marido disfrutaría de sus besos esa noche. La voz de Milagros era tranquila, pero en sus ojos brillaban destellos fríos. Así que sí, quiero que la tiréis al charco. Si estáis dispuestos a hacerlo, el dinero es vuestro. El guardia mayor tomó los billetes, los contó y asintió al más joven. Este sonrió. Estamos de acuerdo. Perfecto, dijo Milagros volviéndose hacia la escalera. Vamos. Subieron al segundo piso y se dirigieron al salón. Milagros abrió la puerta y dejó pasar a los guardias. Lorena seguía sentada en la silla, hojeando una revista. Cuando vio a los 2 hombres uniformados que se dirigían directamente hacia ella, una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro. ¿Qué pasa? Señora, acompáñenos, dijo el guardia mayor, acercándose a la silla. ¿A dónde? No iré a ningún sitio. Soy clienta de este salón. Venga con nosotros, repitió el guardia, ya menos cortés. Lorena se levantó de un salto de la silla. No tienen derecho. No he hecho nada.
Milagros, díselo. Milagros estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola fríamente. Usted me ha insultado a mí y a mis clientes. Tengo todo el derecho a pedir a los guardias que la saquen del local. Usted, usted... Lorena retrocedió, pero el guardia más joven ya la había rodeado por el otro lado. No te resistas y todo irá bien, dijo él. Lorena se abalanzó hacia la salida, pero los guardias fueron más rápidos. El mayor la agarró por un brazo y el más joven por el otro. Lorena empezó a gritar, a intentar zafarse, pero los hombres la sujetaban con fuerza. «¡Soltadme, cabrones! ¡Hijos de puta! Milagros, te arrepentirás de esto». Los guardias la llevaron hacia la salida. Las clientas del salón observaban lo que sucedía con la boca abierta. Los estilistas se quedaron paralizados, sin atreverse a intervenir. Rosario asomó la cabeza desde su despacho y levantó las cejas con sorpresa al cruzar la mirada con Milagros. Esta solo esbozó una leve sonrisa. Los guardias de seguridad sacaron a Lorena al pasillo del centro comercial. Ella seguía gritando, retorciéndose, intentando escapar, pero era inútil. La gente que pasaba por allí se detenía, se daba la vuelta y sacaba sus teléfonos para grabar un vídeo. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza. Milagros salió detrás, manteniéndose a distancia. Los guardias de seguridad arrastraban a Lorena hacia las escaleras que conducían a la primera planta. Bajaron, atravesaron el vestíbulo central, pasando por delante de las tiendas y cafeterías. Lorena gritaba a todo el centro comercial: «¡No tienen derecho! ¡Os denunciaré! Milagros Fernández, lo pagarás caro». Por fin llegaron a la salida. Las puertas automáticas se abrieron y un viento frío con lluvia les golpeó la cara. La calle estaba gris y mojada. El asfalto brillaba por el agua, y a la derecha de la entrada, junto al aparcamiento, se había formado un enorme charco. Más que un charco, era un auténtico lago que ocupaba unos 10 metros de largo y 3 de ancho. Los guardias se detuvieron al borde de la acera. Lorena seguía intentando escapar, pero ahora había miedo en sus ojos. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. «No, no lo hagan, por favor». El guardia mayor miró al menor. Este asintió. Agarraron a Lorena al unísono, uno por las manos y el otro por las piernas. Ella gritó, retorciéndose con todo su cuerpo, pero era imposible mantener el equilibrio. «1», dijo el mayor. «2», repitió el más joven. «3». Se balancearon y arrojaron a Lorena al charco. Ella voló 2 metros por el aire y cayó al agua con un fuerte chapoteo. El agua sucia salpicó por todas partes, salpicando el asfalto y los coches aparcados cerca. Lorena desapareció bajo el agua por un segundo. Luego salió a la superficie, tosiendo y ahogándose. Milagros estaba de pie bajo el toldo de la entrada del centro comercial y observaba la escena. Lorena, empapada, con el maquillaje corrido, el pelo enredado y un vestido rojo sucio pegado al cuerpo. Intentó levantarse, pero resbaló y volvió a caer al agua. Desde fuera la escena parecía casi cómica, y Milagros se echó a reír. Al principio en voz baja, luego más fuerte. La risa brotaba de su pecho y no podía parar. Era una risa de liberación, de alivio, de venganza. Toda la tensión de los últimos días se descargó en esa risa. Lorena, tras salir por fin del charco, se quedó de pie en la acera, temblando de frío y de rabia. Vio a Milagros riéndose bajo el toldo y gritó: «¡Te mataré! ¿Me oyes? ¡Te mataré, maldita!». Pero sus palabras se perdieron en el ruido de la lluvia. Milagros le hizo un gesto con la mano. Se dio la vuelta y volvió a entrar en el centro comercial. Los guardias la siguieron. «Gracias», les dijo. «Han hecho un gran trabajo. Si necesita algo, no dude en pedirlo», le dijo el más joven con una sonrisa. Milagros subió de nuevo al salón. Las clientas y los estilistas la recibieron con un silencio tenso. Se dirigió al centro de la sala y miró a todos. «Pido disculpas por el incidente. Esa mujer no volverá a molestarnos. Sigan trabajando». Poco a poco, el salón volvió a la normalidad. Los estilistas se pusieron a trabajar con sus clientas y las conversaciones se reanudaron, aunque en voz baja. Milagros se dirigió a su despacho, se sentó a la mesa y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué había hecho? ¿Dejar a una persona en la estacada y pagar a los guardias de seguridad por ello? Era una locura. Era humillante.
Era, era lo correcto. Milagros levantó la cabeza y miró por la ventana. Seguía lloviendo, cubriendo la calle con un manto gris. En algún lugar allá abajo, Lorena caminaba hacia su casa, mojada y sucia, humillada ante la mirada de decenas de personas. Y Milagros no sentía ni una pizca de lástima. Lorena había recibido lo que se merecía. Había venido a humillar a Milagros en público, a reírse de su dolor, a restregarle la infidelidad de su marido. Y había recibido una respuesta que no esperaba. Llamaron a la puerta y entró Rosario. Cerró la puerta tras de sí y se sentó en el borde de la mesa. ¿Estás bien? Sí, asintió Milagros. Estoy perfectamente. Ha sido impresionante. Se lo merecía. No lo discuto, sonrió Rosario. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar. Quizá incluso peor. Se quedaron en silencio. Luego Milagros preguntó, ¿crees que tendré problemas? No lo sé. Quizás intente demandarte. Pero tienes testigos de que ella te insultó primero. Y tenías derecho a pedirle a los guardias de seguridad que la sacaran de tu local. Y lo que pasó después, Rosario se encogió de hombros. Eso es asunto suyo y de los guardias de seguridad. Milagros asintió. Ya pensaría en eso más tarde. Ahora solo necesitaba recuperarse, calmarse y volver al trabajo. Gracias por estar ahí, le dijo a su amiga. Siempre. Rosario se marchó y Milagros se quedó sentada en la oficina, mirando la lluvia a través de la ventana. Le esperaba otra conversación, la última conversación con Esteban, y ya sabía cómo iba a terminar. Milagros se quedó en la oficina hasta que cerró el salón. Normalmente se iba antes, dejando las últimas clientas a los estilistas, pero hoy no se veía capaz de levantarse e irse a casa. Sabía lo que le esperaba allí y retrasaba ese momento tanto como podía. A las 7 de la tarde se marchó la última clienta. Los estilistas comenzaron a recoger sus puestos de trabajo, limpiar los espejos y guardar los utensilios. La chica de la recepción contaba los ingresos del día y anotaba las cifras en un diario. Rosario se quedó en su despacho, ordenando después del tratamiento cosmético. Milagros salió a su encuentro y se apoyó en el marco de la puerta. Me voy a casa. Rosario levantó la cabeza de los frascos de crema que estaba colocando en la estantería. ¿Estás segura? ¿Quieres quedarte a dormir en mi casa? No, tengo que terminar esto. Rosario asintió, se acercó y abrazó a su amiga. Milagros se apretó contra ella, sintiendo cómo le temblaban las manos. Lo conseguirás, dijo Rosario en voz baja. Eres fuerte, siempre lo has sido. No me siento fuerte, pero lo eres, y hoy lo demostrarás. Se quedaron así unos segundos. Luego Milagros se apartó, se secó los ojos e intentó sonreír. Nos vemos mañana. Llámame cuando termines. A cualquier hora, ¿me oyes? Aunque sean las 3 de la madrugada. De acuerdo. Milagros bajó al aparcamiento. Se sentó en el coche y se quedó un rato mirando al parabrisas. Por fin había dejado de llover, pero el cielo seguía gris y pesado, amenazando con una nueva tormenta. Los charcos en el asfalto reflejaban la tenue luz de las farolas. Arrancó el motor y se dirigió a casa. El trayecto duró 20 minutos, pero le pareció que solo habían pasado un par de segundos. Milagros aparcó junto a la entrada, apagó el motor y volvió a quedarse inmóvil. Tenía las manos sobre el volante y los dedos lo apretaban con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Podía dar media vuelta y marcharse. Podía ir a casa de Rosario, pasar la noche allí y posponer la conversación hasta el día siguiente. Podía alquilar una habitación en un hotel y pasar la noche sola, en silencio, sin gritos ni lágrimas. Pero eso habría sido una cobardía. Y Milagros estaba harta de ser cobarde. Estaba harta de cerrar los ojos ante lo evidente, de fingir que todo iba bien, de aguantar. Y Lorena había venido a su salón y la había humillado públicamente. Y aunque Milagros le había respondido, el verdadero culpable de lo sucedido estaba ahora sentado en el apartamento de arriba y probablemente ni siquiera se imaginaba que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Milagros salió del coche, lo cerró con llave y se dirigió a la entrada. Subió en el ascensor hasta su piso, recorrió el pasillo y se detuvo ante la puerta. Dentro sonaba música, suave, parecida a la banda sonora de alguna película. Así que Esteban estaba en casa. Sacó las llaves,
Abrió la puerta y entró. El vestíbulo estaba a oscuras. Solo había luz en el salón. Milagros se quitó los zapatos, colgó el bolso en un gancho y siguió adelante. Esteban estaba sentado en el sofá, recostado en una postura relajada, viendo la televisión. En la pantalla se veía una película de acción, con hombres disparándose unos a otros y coches explotando. Él tenía una lata de cerveza en la mano y comía patatas fritas de una bolsa que estaba sobre la mesita. Una imagen de tranquilidad y comodidad hogareña. Esteban se giró al oír sus pasos y asintió con la cabeza. «Ah, ya has llegado. Hoy llegas tarde». Milagros no respondió. Se quedó en la puerta mirando a su marido, su rostro relajado, las piernas apoyadas en la mesita, la lata de cerveza en la mano, como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera engañado con la vecina, como si su amante no hubiera ido hoy a su salón y gritado a todo el mundo sobre su relación. «¿Quieres cenar?», preguntó Esteban, bebiendo de la lata. «Pedí pizza. Queda la mitad. Está en la nevera». Milagros se dio la vuelta lentamente y volvió al vestíbulo. En un rincón, detrás del perchero con las chaquetas, había un bate de béisbol. Lo compraron hace unos años, cuando robaron en el piso de enfrente. Esteban dijo entonces que necesitaban algo para defenderse, por si entraban ladrones. El bate había permanecido en la esquina todos estos años, sin que nadie lo necesitara. Ahora Milagros lo tomó en sus manos. La madera era lisa y fría al tacto. Pesada. Apretó el bate con ambas manos y regresó a la sala. Esteban seguía viendo la televisión, pero cuando oyó sus pasos, se volvió de nuevo. Vio el bate en sus manos y la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. «¿Qué? ¿Qué es eso?» «Lárgate de esta casa», dijo Milagros. Su voz era firme, fría como el filo de un cuchillo. Esteban dejó la lata de cerveza sobre la mesita y se levantó del sofá. «¿De qué estás hablando?» «Digo que te vayas. Inmediatamente. Ahora mismo». «Milagros, ¿estás loca? Deja el bate». «No». Esteban dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. «Hablemos con calma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?» Milagros se echó a reír, y su risa era histérica. «Tu puta ha venido hoy a mi salón. Delante de todas mis clientas ha dicho que esta noche disfrutarás de sus besos. Eso es lo que ha pasado». Esteban se puso pálido. «Lorena ha venido a verte». «Sí». Vino elegante con un vestido rojo y tacones, y gritó a todo el salón sobre vuestra relación. Todos lo oyeron, todas mis clientas, todos los peluqueros. Ahora todos saben que Esteban Fernández se folla a la vecina mientras su mujer está trabajando. Hubo milagros, puedo explicarlo». «¿Explicar?». Se acercó a él, apretando el bate. «¿Qué vas a explicar?». «Que solo sois amigos. ¿Que ella estaba triste y tú tuviste que consolarla? Ya lo has dicho antes. Y yo sabía que mentías. Catalina os vio abrazados. Y ahora ella misma ha venido y ha confesado que se acuesta contigo». «Fue un error». Esteban levantó las manos en señal de reconciliación. «Te lo juro, Milagros, fue un error. Solo pasó una vez, una sola vez. Y lo lamento». «¿Una vez?». Milagros sintió como una ola de ira le subía por dentro. «¿Crees que eso me hace sentir mejor? Una vez o 100. ¿Qué más da? Me has traicionado. Me has engañado con esa zorra que vive a 2 metros de nuestra puerta». «No quería. Simplemente pasó. Ella. Ella misma». «Cállate», gritó Milagros. «Cállate ahora mismo. No te atrevas a culparla. Eres un hombre adulto. Podías haber dicho que no. Podías haber parado. Pero no lo hiciste. Me mentiste a la cara. Lo negaste todo. Dijiste que estaba loca. Y tú te la follaste y luego volviste a casa y te acostaste conmigo en la misma cama. Milagros, por favor. Sé todo sobre tus infidelidades». Se acercó aún más y Esteban retrocedió hacia el sofá. «Eres un traidor. Eres un mentiroso. Eres un cabrón que no merece más que desprecio». «Este también es mi piso», gritó Esteban de repente. «No puedes echarme de mi propia casa. No es tu casa». Milagros golpeó el respaldo del sofá con el bate y se oyó un ruido sordo. Esteban se estremeció. «Es mi casa. Yo la pago. Pago el alquiler, los servicios públicos, la comida, todo.
Tú aportas unas migajas que no cubren ni la mitad de los gastos. Así que no te atrevas a hablarme de tu piso. Milagros, cálmate. Estoy calmada, gritó ella. Estoy absolutamente calmada. Y te lo digo por última vez. Lárgate de mi casa. Esteban negó con la cabeza. No, no me iré. No puedes echarme. Estamos casados. Este es nuestro piso compartido. ¿Y tú? Milagros levantó el bate y le golpeó en el hombro. Él gritó de dolor y se agarró el lugar golpeado. ¡Estás loca! ¡Vete! Esteban intentó arrebatarle el bate, agarrándolo con ambas manos. Milagros tiró del bate hacia sí y se quedaron inmóviles en una breve lucha, mirándose a los ojos. En los ojos de él había miedo. En los de ella, fría determinación. Entonces ella giró bruscamente el bate y le golpeó en el brazo. Esteban gritó, soltando el bate, y retrocedió, apretando el brazo magullado contra el pecho. «Me has roto el brazo». «No, no te lo he roto. Pero te lo romperé si no te vas de aquí ahora mismo». Ella levantó el bate, preparándose para golpear de nuevo, y Esteban comprendió que no estaba bromeando. Vio en sus ojos algo que nunca antes había visto, una furia que rayaba en la locura, la determinación de llegar hasta el final. Está bien, me voy». Levantó las manos y retrocedió hacia el pasillo. «Pero guarda ese maldito bate. Recoge tus cosas. Tienes 5 minutos». Esteban corrió al dormitorio. Milagros oyó cómo abría el armario. Sacaba la maleta y metía apresuradamente la ropa en ella. Se quedó en la puerta, con el bate en ristre, sin apartar los ojos de él. «Más rápido». «Lo estoy intentando». Corría por la habitación, cogiendo calcetines, camisas, pantalones, metiéndolo todo en la bolsa sin distinción. Luego corrió al baño y volvió con una navaja y desodorante. Cerró la bolsa, respirando con dificultad. «Necesito los documentos». «¿Qué documentos?» «El pasaporte. ¿El certificado de matrimonio?» «Los recogerás después. Vete». «Milagros, al menos necesito el pasaporte». Ella se dirigió en silencio al dormitorio. Abrió el cajón superior de la cómoda, donde guardaban los documentos, y sacó su pasaporte. Se lo tiró a las manos. «Eso es todo, nada más. Vete». Esteban cogió la chaqueta, se la echó por los hombros y cogió la bolsa. Pasó al vestíbulo y se calzó los zapatos sin atarse los cordones. Milagros lo seguía de cerca, sin soltar el bate de las manos. En la puerta, él se dio la vuelta. «Milagros, tenemos que hablar. Hablar normalmente, cuando te calmes». «No tengo nada que hablar contigo. Llevamos 7 años casados. No puedes terminar así sin más». «Sí que puedo, y lo termino». Ella abrió la puerta. «Vete». Esteban se quedó un segundo más mirándola y luego salió al pasillo. Milagros cerró la puerta de un portazo y giró la llave en la cerradura. Apoyó la frente contra la fría superficie de madera y cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le temblaban las manos. Todavía sostenía el bate, con los dedos entumecidos por apretarlo con tanta fuerza. Detrás de la puerta se oyeron los pasos de Esteban alejándose por el pasillo. Luego, el sonido del ascensor abriéndose. Después, silencio. Milagros abrió lentamente los dedos y el bate cayó al suelo con un ruido sordo. Caminó hacia la sala, rodeando la mesa con la cerveza a medio beber y la bolsa de papas fritas, y se dejó caer en el sofá. El mismo sofá en el que Esteban había estado sentado 5 minutos antes, como si nada hubiera pasado. Se quedó sentada en silencio, mirando la pantalla oscura del televisor apagado. El apartamento estaba en silencio, tan silencioso que se oía el tic-tac del reloj de la pared. Milagros se abrazó a sí misma, encogida en un ovillo, y entonces la invadió. Todas las emociones que había reprimido durante los últimos días salieron a la superficie. Las lágrimas brotaron de sus ojos y no intentó detenerlas. Lloraba con la cara hundida en las rodillas, sollozando y temblando por todo el cuerpo. Lloraba por los años perdidos, por el matrimonio que resultó ser una ilusión, por el marido que ya no estaba, por la confianza que se había traicionado, por el amor que había muerto en algún momento del camino, y ella ni siquiera se había dado cuenta de cuándo. Lloraba por haberse quedado sola, en un apartamento vacío donde hasta hacía poco vivían 2 personas, donde su chaqueta colgaba del perchero, sus zapatos estaban en el armario y su salchicha favorita estaba en la nevera. Ahora todo eso era solo suyo.
El apartamento, el salón, la vida. Todo era suyo y no había nadie a su lado. Pero junto con las lágrimas llegó algo más. Alivio. Una extraña sensación, casi física, de liberación. Como si le hubieran quitado de los hombros una pesada carga que había arrastrado durante tanto tiempo que había dejado de notar su peso. Ahora la carga había desaparecido. Era libre, libre de mentiras, de fingir, de la necesidad de aparentar que todo estaba bien, de un marido que no la amaba, pero que se aprovechaba de su dinero y de su casa. Libre de ese matrimonio falso que hacía tiempo se había convertido en una formalidad. Milagros se secó la cara con las manos y sorbió por la nariz. Las lágrimas se secaron poco a poco, dejando solo un vacío. No era el vacío doloroso y pesado que había antes, sino uno ligero, casi inexistente. Se levantó del sofá, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Bebió lentamente, de pie junto a la ventana. Fuera la lluvia había vuelto a caer. Las gotas resbalaban por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. La calle abajo estaba casi vacía. Solo de vez en cuando pasaban coches, dejando tras de sí huellas mojadas. Milagros miró su reflejo en el cristal oscuro. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos por las lágrimas y el pelo revuelto. Parecía agotada, destrozada, pero había algo nuevo en sus ojos, algo firme y decidido. Había sobrevivido. Había pasado por la humillación pública, por la traición, por la confrontación, y había sobrevivido. Es más, había vencido. Esteban se había ido. Lorena había recibido su merecido, y ella se había quedado. Con su salón, con su negocio, con su vida. Por delante le esperaban el divorcio, el reparto de bienes, las explicaciones a familiares y conocidos. Le esperaban noches de insomnio, en las que estaría sola en una cama demasiado grande, pensando en cómo podrían haber sido las cosas. Le esperaban momentos de debilidad en los que querría llamar a Esteban, perdonarlo, volver a cómo eran las cosas. Pero sabía que no lo haría, porque ya no quería vivir en la mentira. Ya no quería estar con un hombre que no la respetaba. Ya no quería fingir que era feliz cuando en realidad era infeliz. Mañana cambiaría las sábanas. Tiraría las cosas que él no había tenido tiempo de llevarse. Llamaría a un técnico para que cambiara la cerradura de la puerta. Llamaría a un abogado para iniciar los trámites del divorcio. Comenzaría una nueva vida sin él. Pero eso sería mañana. Hoy simplemente yacía en la oscuridad, escuchando el ruido de la lluvia fuera de la ventana. La lluvia golpeaba el alféizar, resbalaba por los cristales, lavando la suciedad y el polvo de las calles, limpiando el mundo antes de un nuevo día. Milagros cerró los ojos. Las lágrimas ya no fluían. Solo había silencio, lluvia y una extraña sensación de paz, casi olvidada. Por primera vez en muchos días, sintió que todo iba a salir bien. No ahora, ni mañana, pero algún día, sin duda.